pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Ribera y Barrientos Acosta y Rodríguez, más conocido como Diego Rivera. Conocido principalmente por sus creaciones murales, Diego Rivera es un pintor ecléctico con un extenso trabajo de caballete. Su obra es compleja, diversa y se caracteriza por tener un alto contenido social. Nacido en Guanajuato en 1886, Diego Rivera crece en la Ciudad de México a partir de los 7 años. A los 10, como alumno de la antigua Academia de San Carlos, donde permaneció casi una década, inicia y desarrolla su formación artística en el contexto del arte vinculado a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Oficialmente, los trabajos del joven Rivera comienzan a ser valorados a partir de 1905, cuando obtiene una pensión por parte del gobierno de Díaz. Junto con Orozco y Siqueiros, constituyen la gran triada del movimiento muralista de México. Rivera es considerado como uno de los principales muralistas de su país. Estudió por espacio de 15 años, entre 1907 y 1922, en varios países de Europa, en especial España, Francia e Italia, donde se interesó por el arte de vanguardia y así abandonó el academicismo. Rivera se integra al programa cultural del gobierno bajo la custodia del secretario de Instrucción Pública, José Vasconcelos, el cual pretendía incorporar a la sociedad nacional los grandes sectores aislados en lo social y en lo cultural, además de definir y reforzar la identidad mexicana después de 10 años de guerra civil. Para esto, se utilizaría como herramienta a la creación artística. De esta manera, la pintura mural fue provista de una función pedagógica. Identificado con los ideales revolucionarios de su patria, Rivera volvió desde tierras italianas a México en 1922, en un momento en que la revolución parecía consolidada. A su llegada a México, conocería a José Vasconcelos, un filósofo a cargo del Ministerio de Educación, quien era parte del nuevo régimen y tenía muchas ideas innovadoras para cambiar el sistema educativo de México. Una de sus ideas más importantes fue la creación de murales en edificios públicos, para que el arte pudiera compartirse con el pueblo. Los temas de los murales intentarían ilustrar a la identidad mexicana, para lograr capturar la esencia de México. El estilo de Diego Rivera era el producto de la influencia de varios movimientos pictóricos como el cubismo, el impresionismo, el estilo clásico europeo y el arte azteca. Su primer mural fue La Creación, realizado entre 1922 y 1923 en el Anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria en el Colegio de San Ildefonso. Apenas terminado, comienza el proyecto del edificio de la Secretaría de Educación Pública titulado La Visión Política del Pueblo Mexicano, el cual le tomaría 5 años. Este mural abarca los muros de los claustros de los 2 patios y los de la caja de la escalera. A partir de lo que vio, escuchó e imaginó, Rivera creó una iconografía revolucionaria. Para 1929, contrae terceras nupcias con la pintora Frida Kahlo, y en este mismo año fue expulsado del Partido Comunista Mexicano. En 1929 le conceden un proyecto en el Palacio Nacional, interrumpido en 2 ocasiones. En 1930 viaja a Estados Unidos para la realización de Alegoría de California, en el edificio del San Francisco Pacific Stock Exchange. Posteriormente, para 1930, fue invitado a los Estados Unidos para realizar diversas obras.
donde su temática comunista desataría importantes contradicciones, críticas y fricciones con los propietarios, el gobierno y la prensa estadounidense. En 1933 se da uno de los sucesos más controvertidos en su vida, cuando el industrial John D. Rockefeller contrata a Rivera para pintar un mural en el vestíbulo de entrada del edificio RCA en la ciudad de Nueva York. En curso de su realización, el mural suscitó reacciones encontradas, ya que en él Rivera mostraba los defectos del capitalismo y los aspectos positivos del socialismo. Pero no fue la temática, sino la representación de Lenin y de otros ideólogos comunistas lo que provocó que se quisiera modificar el contenido. Rivera se niega y regresa a México, e inconcluso el mural se destruye en 1934. Para 1934, Rivera regresa a México, donde pintaría el mismo mural en el tercer piso de Palacio de Bellas Artes de México. Finalmente, en 1935, termina Epopeya Nacional en el Palacio Nacional, donde retoma y redefine la iconografía revolucionaria. Hacia 1946, pinta una de sus obras más importantes, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, en el entonces recién construido Hotel del Prado de la Ciudad de México. En 1950 ilustró Canto General de Pablo Neruda y ganó el Premio Nacional de Ciencias y Artes de México. En 1952 realizó el mural denominado La Universidad, la Familia Mexicana, la Paz y la Juventud Deportista, en el Estadio Olímpico Universitario, impregnando todo ese estilo en el que se recreaba la tradición del arte azteca, readaptándola a las condiciones y a las corrientes nacionales y sociales del momento. Formando parte de un partido o no, Rivera siempre reivindicará sus convicciones políticas a lo largo de su carrera. Por tal motivo, gran parte de su trabajo está relacionado a una estética socialista, al igual que la de los numerosos artistas contemporáneos, entre los cuales podemos mencionar a Tina Modotti, Manuel Álvarez Bravo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Fermín Revueltas, así como aquellos que formaron parte del taller de gráfica popular como Leopoldo Méndez, Luis Arenal, Ángel Bracho, Pablo O'Higgins, Alfredo Salce, Jesús Escobedo, Gabriel Fernández Ledesma y Raúl Anguiano. Diego Rivera es considerado uno de los 3 grandes muralistas mexicanos de la llamada Escuela Mexicana. Sus creaciones murales son las más conocidas. Sin embargo, es en su trabajo de caballete en donde más fácilmente podemos percibir lo complejo y lo ecléctico de su obra. Diego Rivera falleció el 24 de noviembre de 1957 en Colocán, Ciudad de México. Sus restos fueron colocados en la Rotonda de las Personas Ilustres.